capítulo 4. Ahí vamos a ver al primer Terian de la historia. Bueno, tal vez no fue el primero de la historia, pero es algo muy llamativo que contiene el relato de los primeros capítulos del libro del profeta Daniel, algo en lo que el profeta tuvo que participar. ¿Sí? Amén. Daniel capítulo 4, el pasaje es muy largo, vamos a leer a partir del versículo 28, luego yo voy a ir haciendo, a medida que vamos hablando, un salpicón de algunos otros versículos de este capítulo, así que no lo cierre, de manera de tenerlo a mano cuando vayamos viendo otras partes de este relato. ¿Sí? Daniel 4, versículo 28 dice: todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. Pero 12 meses después, mientras éste se paseaba por el palacio real de Babilonia, exclamó: ¿acaso no es esta la gran Babilonia que con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad he constituido como sede del reino? Todavía estaba hablando el rey cuando del cielo vino una voz que decía: a ti, rey Nabucodonosor, se te hace saber que el reino se te ha arrebatado. Serás expulsado de entre los hombres, vivirás entre las bestias del campo y te alimentarán como a los bueyes. Pasarán 7 tiempos sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega este reino a quien Él quiere. En ese mismo instante se cumplió esta sentencia sobre Nabucodonosor y éste fue expulsado de entre los hombres y se alimentaba de hierba como los bueyes y su cuerpo se empapaba con el rocío del cielo hasta que el pelo le creció como plumas de águila y las uñas como las garras de las aves. Amén. Por el momento, hasta ahí. Todos han leído este pasaje, ¿sí? ¿Qué pensaron la primera vez que lo leyeron, o la segunda, o la tercera, o la enésima vez que leyeron este pasaje? Es raro, ¿verdad? Es raro. La Biblia, como todos sabemos, es un libro que fue escrito a lo largo de mucho tiempo. Moisés escribió los primeros libros, ¿qué decíamos hace 2 semanas? Como 3.400 años atrás, o 3.500. Ahí en ese periodo más o menos, las fechas no son exactas para algo que está tan atrás, pero entre 3.400 y 3.500 años en el pasado, y el último libro se escribió a fines del primer siglo. Así que a lo largo de 1.500 años se fueron escribiendo las sagradas escrituras que hoy forman parte de la Biblia, y en la Biblia hay de todo, ¿verdad? Hay animales que hablan. Por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál? La burra del profeta Balaam, que parecen fábulas. De hecho, hay fábulas que los propios protagonistas de la historia, hay por ejemplo en el libro de Jueces, saben, y los oyentes saben, que son fábulas, que tienen un contenido de enseñanza moral. Hay de todo. Y esto es muy interesante lo que le pasó a Nabucodonosor. ¿A qué se refiere el versículo 28 cuando dice todo esto le sucedió? A toda la parte anterior que yo le digo que es extremadamente largo y que es cuando Nabucodonosor tiene un sueño muy particular donde ve un árbol enorme con un montón de características que describe, y ahí en el versículo 10 él cuenta: lo que yo veía en mi mente mientras estaba en mi lecho es lo siguiente: me parecía ver que en medio de la tierra había un árbol de gran altura. Y luego empieza a dar un montón de detalles al respecto de ese árbol. Y como pasaba en aquella época, y esto lo hemos hablado, el rey o emperador de Babilonia, como todos los monarcas de la antigüedad, tenía consejeros religiosos, ¿sí? Tenía consejeros políticos, los tenía, existía la política en aquel tiempo, como que la humanidad nunca se ha podido liberar de la política, existía la política en aquel tiempo, pero también tenía consejeros religiosos, era una característica. En algún momento dijimos, creo que cuando hablamos del ciclo del reino dividido, que hasta el día de hoy hay presidentes que tienen consejeros religiosos o asesores espirituales. Y bueno, hay países que son oficialmente de una determinada religión, ¿de acuerdo?
cristianos creo que ya no, pero de otras religiones. Y él, la segunda vez, este capítulo 4 es la segunda vez que sucede que Nabucodonosor tiene un sueño y queda medio trastornado por la preocupación de qué significado tenía ese sueño. Para los antiguos los sueños tenían significados. Hoy en día ya no le damos la gente en general no le da mucha atención a eso, ¿sí? La psicología incluye la interpretación de los sueños, pero no como de algo profético o que venga de parte de una divinidad, sino del propio interior del ser humano, su subconsciente o su inconsciente. Pero ellos le daban ese sentido de que era un sueño profético o una revelación y que querían saber qué significaba. Y es la segunda vez que Daniel es llamado después del fracaso de todos los asesores, consejeros, sacerdotes, adivinos, magos que tenía el emperador de Babilonia como asesores. Yo ya les hubiera cortado el sueldo. Muchachos, la segunda vez que no saben nada. Y entonces llaman al profeta Daniel. Y Daniel hace una interpretación interesante sobre el sueño del rey. Ve que se trata de una advertencia muy seria sobre un castigo que va a venir. Pero no en el sentido de que Dios haya sentenciado que el rey Nabucodonosor se iba a convertir en un árbol. Porque en el propio sueño Nabucodonosor había escuchado, y esto está en el versículo 16, que cambie, no era Nabucodonosor que hablaba, él lo escuchaba, que cambie su corazón humano y se le dé un corazón de bestia. Y quiero que presten atención a esa palabra, bestia. ¿Sí? Bestia. Nosotros hoy en día usamos la palabra bestia cuando queremos usar a alguien, che, qué bestia que son. Sí. Bueno, bestia es una palabra importante, acá en este relato, para interpretar o entender, mejor dicho, el fenómeno del cual vamos a hablar. ¿Sí? Entonces Daniel le avisa claramente al rey que se volvería como una bestia. ¿Sí? En el versículo 25 le dice: su majestad será expulsado entre los hombres y habitará entre las bestias del campo. Lo alimentarán con la hierba del campo como a los bueyes y se bañará con el rocío del cielo. 7 tiempos transcurrirán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega ese reino a quien Él quiere. Y como Daniel ya llevaba un tiempo con Nabucodonosor, y a pesar de todo Nabucodonosor lo había favorecido, Daniel se toma la libertad de darle una recomendación para tratar de evitar que esa sentencia se cumpla. Eso se ve en el versículo 27, dice: acepte su majestad mi consejo y redima sus pecados impartiendo justicia y sus iniquidades tratando a los oprimidos con misericordia, pues tal vez así su tranquilidad se vea prolongada. Es decir, le dice: esto te va a pasar, pero haz el bien, deja de ser injusto, deja de ser un tirano, y capaz que más tiempo vas a estar tranquilo antes de que esto llegue. Pero la sentencia, ¿qué pasó? No se pudo evitar. ¿Sí? No se pudo evitar. Nabucodonosor se volvió una bestia. No es que se transformó en un animal, pero empezó a actuar como una bestia y vivió como bestia. Eso de los 7 tiempos generalmente se interpreta como 7 años. ¿Sí? Es muy común en el lenguaje de la Biblia hablar de tiempos, por ejemplo Apocalipsis, tiempos y medio tiempo, y se interpreta generalmente, como en todas las cosas, no todos están de acuerdo, pero se interpreta como... Así que fíjense que el emperador de Babilonia tuvo 7 años viviendo como un animalito en el campo. ¿Ah? Y la descripción es tremenda. Le crecieron las garras. ¿Eh? Y este pasaje, ¿de qué trata? Trata fundamentalmente de la humillación del rey más poderoso del momento. Vamos a ver. En este momento está pasando esto: el imperio asirio había caído, Babilonia había destruido el imperio asirio, y en la secuencia de las civilizaciones que venía después, venía Persia, pero Persia, si bien ya estaba
¿sí?, creciendo como imperio, todavía no había alcanzado la cima de su poder. Persia fue la que destruyó el imperio babilónico. Entonces estaban ahí Babilonia, el imperio babilónico, y allá estaba Egipto siempre. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas hablábamos de Egipto? Bueno, Egipto estaba siempre ahí. Era una potencia, pero el imperio babilónico era lo más importante. Y llega el momento en que Nabucodonosor desencadena su castigo, lo que leímos en el 30. Él andaba paseando por el palacio. Se ve que no tenía nada que hacer, era el emperador del imperio más poderoso del momento y andaba paseando. Se ve que cayó en la tarde y dijo, che, voy a salir a caminar un poquito. Y empezó a mirar, habrá mirado por los balcones o las ventanas del palacio, la ciudad. La ciudad de Babilonia en ese momento, como capital de un gran imperio, debía ser un espectáculo. Capaz que si nosotros fuéramos transportados en el tiempo y la viéramos, nos resultaría muy exótico, pero en ese momento debía de ser algo espectacular. Y entonces se le ocurrió decir, ¿acaso no es esta la gran Babilonia que con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad he constituido como sede del reino? Y entonces se ejecutó el castigo. ¿Eh? Y es interesante que Nabucodonosor demuestra que aprendió la lección. Este capítulo es muy peculiar, porque no solamente es protagonizado por un emperador pagano, sino que se recogen las palabras con las que este emperador pagano parece contar su experiencia. El versículo 37 dice: por eso yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que se muestran soberbios. Bien. De eso se trata el capítulo 4 de Daniel, de cómo Dios se encargó de bajar a tierra a un hombrecito que se creía lo más grande del mundo y de demostrar a todas las personas, no solo las que vivían en ese momento, sino las que leerían y leeríamos por generaciones este capítulo, que Dios es quien gobierna. Que por más soberbio que sea un ser humano y por más que se levante, puede caer. Y cuanto más suba, ¿qué pasa? Más ruido hace cuando se da contra el suelo. Y por cuanto más se infle como un globo, siempre Dios tiene la aguja en la mano, ¿verdad? ¡Ping! ¡Pum! ¡Chau globo! Pero volviendo a lo que le pasó al rey, porque el procedimiento es muy curioso. La misma Biblia, en las palabras de Nabucodonosor, aclara que fue algo así como una enfermedad mental. Cuando él está hablando del momento en que él termina su castigo, que él reconoce que Dios es quien realmente gobierna, vemos, hay una parte ahí en el versículo 36 que dice: en ese mismo instante recobré la razón. ¿Sí? Es decir, el propio Nabucodonosor reconoce que él estaba como loco. Sin razonamiento. ¿Sí? Como desquiciado. Una enfermedad mental. Y es curioso, porque cuando uno busca información en internet respecto a este tema, ve que en algunos sitios de pretendida divulgación científica o pretendida divulgación médica, es decir, que hablan de temas médicos para el público en general, en un nivel de lenguaje como para que todo el público en general lo entienda, no para profesionales, sino para que todos citan este ejemplo de Nabucodonosor como un caso antiguo de lo que modernamente se llama, se lo voy a decir despacito, zoantropía, licantropía clínica o también teriantropía. ¿Ah? Zoo de con Z, zoo, que es zoo, sí, zoológico. ¿No? Zoo viene de zoion, griego, que significa animal. Teriantropía, terian viene de terion, también griego, que significa bestia. ¿Sí? Y licantropía es el más conocido. ¿Qué son los licántropos? Un fenómeno muy popular en el cine, en las
novelas, las películas, las series. ¿Qué es un licántropo? No existe, ¿no? Pero ¿qué es un licántropo? Un hombre lobo. El hombre que se transforma en lobo. Eso es un licántropo. Y existe esta entidad también se llama licantropía clínica, ¿sí? Y ahora les voy a compartir y tratar, y por favor, hermanos, párenme y díganme, repetime eso que no entendí nada, ¿sí? Y entre todos vamos a tratar de entenderlo para tener claro qué es esto. ¿Qué es esto de la zoantropía o la teriantropía? Un trastorno alucinatorio caracterizado por las ideas delirantes del afectado sobre su transformación en animal. ¿Sí? Un síntoma alucinatorio relacionado, y hay cosas que yo les voy a ir diciendo que quiero que retengan, relacionado con un trastorno de identidad. Porque el tema de los trastornos identitarios es totalmente actual y vigente. Sí. Y no solo en este sentido. Es raro, ¿no? No andan por ahí lleno de gente diciendo me estoy transformando en perro o en un cocodrilo o en un dinosaurio. Y se relaciona con algunos trastornos psiquiátricos. Ahora, ¿cómo se vincula esto con el fenómeno social y cultural de los terios? ¿Sí? Pues esos chicos que andan todos con caretas y andan a cuatro patas y maullan y ladran y aullan y hacen todas esas cosas. Bien, la literatura afirma que los terians no alucinan estar transformándose en animales. A ver, esto de la licantropía clínica o la teriantropía, el individuo tiene el delirio de que físicamente se está transformando en un animal. ¿Sí? Viene el individuo y te dice, me estoy transformando en un perro. No, ¿cómo que te está? Y no ve que tengo cola, no tiene cola. Es un delirio, una alucinación. Pero dice, me estoy transformando en un perro. ¿No ves las orejas como las tengo? No, tenés orejas humanas normales. No, son orejas de perro. Eso es la teriantropía o licantropía clínica. El individuo está convencido de que se está transformando físicamente en un perro. Los terians, ¿qué es lo que hacen? Se identifican, fíjense que otra vez sale el tema de la identidad. Se identifican a nivel psicológico o espiritual con un animal no humano. Y quiero que presten atención porque esto lo estoy leyendo literal de una fuente bibliográfica que saqué. Con un animal no humano. Porque nosotros también somos animales. Ahora vamos a hablar, en un momento más vamos a hablar de eso. Con un animal no humano. Los terian lo viven como una identidad personal e interna. ¿Quiénes son? Es decir, si el terian se identifica con un perro, y logras que hable en vez de ladrar, te va a decir, yo soy un perro, así que tengo que ladrar, guau, guau, guau. ¿De acuerdo? ¿Qué dice la psiquiatría de esto? Es muy interesante, porque uno mira las redes sociales, ve los comentarios de la gente, y la gente en general dice, por favor, que los encierren a todos, que los mediquen, que los agarren los psiquiatras, que les hagan terapia, que les hagan algo, porque están todos locos. La psiquiatría dice, la psiquiatría actual, para empezar, de una manera general, no clasifica como trastorno mental una identidad o una vivencia interna. Por favor, presten atención a esto. No clasifica como el trastorno mental una identidad o vivencia interna por el simple hecho de apartarse de la norma social. O sea que si yo me quiero poner una careta de perro y andar a cuatro patas y ladrando por ahí, me salgo de la norma social, pero yo digo, lo que pasa es que yo me autopercibo como perro. Y el psiquiatra nada, me dice, mi hijo está todo bien, váyase para su casa. ¿De acuerdo? Esa es la realidad ahora. Para que exista un trastorno, dice, deben cumplirse criterios. Presencia de disfunción psicológica o biológica. Disfunción, ¿qué significa? Significa, básicamente, que algo no está funcionando bien. Disfunción biológica, bueno, si tenés algo enfermo corporalmente, bárbaro. Disfunción psicológica, me creé un perro.
me identifico espiritualmente con un perro. Algo no está funcionando bien psicológicamente. Pero parece que para esta gente no. Malestar clínicamente significativo. Si se siente mal, si yo me siento mal porque estoy convencido que soy un perro. Bueno, tantos, hay un trastorno, vamos a tratarlo. Dice, no, yo estoy bárbaro como perro, mira, hasta me hice una cucha y vivo ahí. Parece que no. Y el tercer criterio es deterioro funcional importante en áreas como trabajo, estudio o relaciones interpersonales. Es decir, esto es muy interesante porque se aplica igual que con el consumo de drogas. Yo me acuerdo que a mí me enseñaron específicamente la definición que distinguía entre un alcoholista y un alcohólico. El alcoholista es el individuo que toma tanto de etanol por día. Ya está. Tomás tanto, esta cantidad o más de etanol. Etanol es el alcohol que está contenido en las bebidas alcohólicas. Más de sos alcoholista. Pero si el alcoholista tiene una repercusión de su consumo en su vida personal, familiar, laboral, social, por ejemplo, el tipo que lo echaron del trabajo por ser borracho, o la familia lo corrió porque ya no lo aguantaba más, se transformó en un alcohólico. Es decir, esa repercusión de su hábito de consumo sobre diversos aspectos de su vida personal, familiar, laboral y social. Acá dice que tiene que haber un deterioro funcional importante en áreas como trabajo, estudio, relaciones interpersonales. El otro día leía de uno de estos Terian perrunos que había mordido a una persona. Sí, ¿Eh? yo vi, sí. Todavía eso. Y no hay un deterioro ahí importante. No hay un deterioro importante ahí. Interesante, ¿no? Pero, según la psiquiatría, si no hay malestar, si nada funciona mal, según ellos, si no hay deterioro, hay que tomarlo como normal. ¿Hay que tomarlo como normal? Como normal. Como normal. También dicen que, ya estoy terminando con las citas y después vamos a enfocarlo desde un punto de vista más cómo abordamos nosotros esto desde la fe. Que la teriantropía se interpreta, y esto es una de las cosas, van a ver que sale de vuelta algo que ya les destaqué, como una búsqueda de identidad más que como un trastorno clínico. Responde a dinámicas sociales y personales propias de las nuevas generaciones. Y a mí me evocó esto, por ejemplo, algo que yo no viví porque era muy chico, cuando en los años 60 la gente joven empezó a dejarse el pelo largo, los hombres, y la barba, y a vestirse con ropas de colores, y a pasar un mes sin bañarse, y las personas más grandes veían todo esto con horror. ¿Sí? Y dicen, no, los hippies, exactamente, los hippies. Por ejemplo, hay muchas otras, pero por ejemplo, dinámicas sociales y formas de expresión de las nuevas generaciones. Ellos, supuestamente como contracultura que fue, manifestaban una protesta contra el mundo que le estaban dejando sus padres, sus mayores, de esa manera. Y me evoca hasta cierto punto esto. También sostienen, se trata de una forma de expresión simbólica que puede estar motivada por sentimientos de desconexión social y una fuerte necesidad de pertenencia. Y estos son los tres aspectos que quiero que retengamos para entender esto y para abordarlo desde la fe, desde nuestra fe en Jesucristo. Búsqueda de identidad, sentido de desconexión, o sentimiento de desconexión social y necesidad de pertenencia. ¿Sí? Porque aunque la psiquiatría nos diga que hay que tomarlo como normal, porque si se aparta de la norma social, eso solo no implica que sea un trastorno, así como a los hippies no los encerraron, el manicomio lo dejaron, que cantaran, que bailaran en la calle, mientras no molestaran. La realidad es que generan, estos temas generan un rechazo social intenso. Repito, basta ver lo que la gente comenta a cientos y cientos y cientos en las redes sociales, cada vez que hay una noticia o una reflexión o una aproximación al tema Terian. ¿Sí? Aunque no haya intención de hacer daño, esto es, ya terminamos con las citas.
aunque no haya intención de hacer daño, actuar de forma animal en espacios públicos, sin contexto ni evento, rompe normas mínimas de convivencia y puede generar confusión o malestar en otros. Esto es como una respuesta a todo esto, Sí, no es claro. tan normal. Claro. No podemos tomarlo como normal. Si vemos 30 personas disfrazadas de perro que pasan ladrando la calle para abajo, tengo que tomarlo como normal. Bien, hay una respuesta en este sentido. ¿Sí? Rompe normas de convivencia. ¿Sí? Y genera confusión y malestar. Y también podríamos preguntarle a los profesionales. Sí. ¿Por qué nosotros tenemos que soportar la confusión y el malestar de las formas de expresión de estos muchachos? Repito, esto ha pasado a lo largo del tiempo, quizás desde los años 50 y 60, con las distintas modas. Tal vez no sea más que una moda. Ahora, yendo más profundo, ¿por qué una persona se identificaría psicológica o espiritualmente con un animal? Y ahí vamos entrando un poco en la consideración respecto a este fenómeno en particular, porque este fenómeno capaz que en los años 60 era imposible que se diera, pero ahora sí por algunas características que tiene nuestra sociedad en los tiempos actuales. Y obviamente, y es probable que muchos de ustedes lo hayan pensado cuando se los dije, eso de la identificación espiritual de un animal, a mí me preocupa. Como cristiano me preocupa. Para empezar, las interpretaciones desde la fe cristiana y desde la fe cristiana evangélica ya han aparecido, obviamente, y ya están circulando. Hay una que identifica esto como satánico, invocando lo escrito en Apocalipsis 13, ¿verdad? Las dos bestias, la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra. Por eso les decía, pensemos en la palabra bestia del principio. ¿Sí? Bestia. Terion significa bestia. Eso me parece un poco excesivo. Obviamente esto no es explicación cristiana, pero ya catalogarlo como algo satánico de plano me parece excesivo. Ahora, como antecedente, ¿qué podemos mirar? Y hay uno muy fuerte, y es que la historia humana registra muchísimos ejemplos a lo largo de miles de años de culto a los animales. ¿Sí? Distintos grupos humanos, distintas culturas a lo largo de la historia rindieron culto a los animales. Y hermano, volviendo a algo que hablábamos y mencioné hace un rato del mensaje de hace 2 semanas, creo que fue Éxodo 2, el antiguo Egipto. El antiguo Egipto tenía un panteón enorme de dioses. Sí. Y yo, bueno, ahí está, me traje 7 nada más. ¿Sí? Para tomarlo como ejemplo. El dios Apis, ¿cómo lo representaban? Como un buey. La diosa Bastis estaba asociada a una gata. La diosa Hathor la asociaban con una vaca. Horus, uno de los principales dioses del antiguo Egipto, era representado como un hombre con cabeza de halcón. Nechbet era representada como una mujer o un buitre. Sekhmet, otra diosa que se asociaba con una leona. Y Ra, el principal dios del antiguo Egipto, Ra, era representado también como un hombre con cabeza de halcón. La Biblia menciona este tipo de culto a los animales. Si nosotros vamos a, por ejemplo, a Ezequiel capítulo 8, no lo busquen, yo se los leo. Esa visión que tiene Ezequiel, que ya estaba en Babilonia, pero es transportado espiritualmente a Jerusalén y entra en los recintos del templo. Y en los versículos 10 y 11 dice: yo entré y miré y pude ver toda clase de reptiles y de bestias repugnantes, y vi que por toda la pared estaban pintados todos los ídolos del pueblo de Israel. Delante de ellos estaban 70 ancianos del pueblo de Israel, cada uno con su incensario en su mano. O sea que los propios israelitas adorando imágenes de animales. Y en Romanos 1:25 dice el apóstol Pablo, hablando de los que negaban a Dios, de los paganos, dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador.
Claro, uno podría decir, las criaturas, bueno, los seres humanos somos criaturas también de Dios, porque fuimos creados por Dios. Y dijimos hace un rato que en aquel momento el emperador de Roma también era considerado un Dios. Claro. Ahora, cuando el apóstol Pablo habla de dar culto a las criaturas, también puede ser que se está refiriendo a que aún en su tiempo había pueblos que rendían culto a los animales. Muchos pueblos de la antigüedad, y estos son solo algunos ejemplos. Está bien, esto no es lo que hacen los temas, ellos no adoran a los animales, dice que se sienten identificados espiritualmente o psicológicamente con animales. Pero yo creo que es un antecedente. Claro. Otro antecedente es el actual animalismo. ¿Sí? Esa tendencia cada vez mayor a considerar a los animales en un plano de igualdad con los seres humanos, y algunos lo consideran mejores que los seres humanos. ¿Sí? Hermano, yo realmente me asombro y me llama mucho la atención cuando uno entra en redes sociales y hay por ejemplo, una noticia respecto a animalitos. A veces no es una noticia, a veces alguien comparte algo. Puede ser algo cariñoso respecto a su mascota. Y uno entra a mirar lo que comentan las personas que ven eso. Y uno puede decir, qué cariñoso el gatito, pero sale el otro que dice, ellos son mejores que nosotros, y sale el otro más que dice, nos tenemos que extinguir todos, así los animales viven en paz. Y uno dan ganas de entrar y decir, vos también sos un ser humano. No tenés hijos, no tenés hija, no tenés hermano, padre, madre, para hacer esos comentarios disparatados. Hermanos, realmente hay en la actualidad corrientes filosóficas e ideológicas que defienden con uñas y dientes los derechos de los animales, lo cual está perfecto. Pero incluso por encima, algunos parecen que lo llevan por encima de los derechos de los seres humanos. Y hermanos, ustedes saben que tenemos en todo Occidente y también aquí en Uruguay corrientes ideológicas que abogan rabiosamente a favor del aborto y también abogan rabiosamente a favor de los derechos de los animales. No pasa nada si matamos niños humanos no nacidos, pero los animales no me los toquen. ¿De acuerdo? Si matamos niños no nacidos no pasa nada. Mi cuerpo, mi decisión, dicen las mujeres, pero a las mascotitas no me las toque. Ah, no, mi perrito, mi cotorrito ahí en la... mi papagayo no me lo toque porque es sacrosanto. Jesús nos ayude. Y otro aspecto también es reducir la vida humana a lo puramente biológico. También hay corrientes filosóficas y científicas que todo lo explican por lo biológico. ¿Entienden lo biológico? La materia, la carne, ¿sí? Las hormonas que nos corren por la sangre y las señales electroquímicas de nuestro cerebro lo explican todo. Y nada más, explican los pensamientos, explican las emociones, explican los tipos de personalidad, hasta explican las características morales del ser humano, desde la bondad más pura hasta la maldad más profunda y fea. Todo lo explica la electroquímica cerebral. Por supuesto, la conclusión obvia es que cuando el cuerpo muere, se acabó. Porque somos animales, nos dice. Y estas ideas hoy en día están en la cresta de la... ¿Entienden cuando digo la cresta de la ola? Sí, están arriba del todo, favorecidas por ideologías seculares, ideologías ateas, pero políticamente correctas, que van contra el pensamiento cristiano. Es decir, ¿entendieron? Daniel capítulo 4, lo que acabamos de leer, lo entendieron al revés. Nabucodonosor fue reducido a la condición de animal para que reconociera la majestad de Dios. Pero estos hoy nos quieren reducir a todos a animales porque no reconocen a Dios. Al revés, lo entendieron todo al revés. Lo entendieron todo mal. Entonces, como cristianos, tenemos que rescatar una y otra vez y poner en alto el mensaje de la Biblia. ¿Sí? Dios reina sobre todo y sobre
Dios creó al hombre, varón y mujer. Amén. Dios creó al hombre, y significa Dios creó al ser humano, varón y mujer con sus manos. El resto dijo, sea y fue. Al hombre y a la mujer lo creó con sus manos. Y aunque las corrientes de pensamiento filosófico, ateo, actual, echen un manto de mitología sobre los primeros capítulos del Génesis, no podemos olvidar que el Génesis también es palabra de Dios. ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? Somos cristianos, lo aceptamos. Dios creó al varón y a la mujer con sus manos, a su imagen y semejanza. Y Dios se hizo hombre para redimir al hombre. ¿Sí? Jesús no murió por perros y gatos. Jesús no murió por vacas y caballos. Jesús no murió por aves y peces. Porque ellos no lo necesitaban. Los animales nunca necesitaron un salvador que los rescatara de la perdición eterna, porque los animales nunca dejaron de cumplir el cometido que Dios le dio. Nosotros somos la única especie inteligente de este planeta a quien Dios le dio libre albedrío para elegir entre el bien y el mal, y decidimos hacer el mal y rechazar a Dios. Por eso nosotros somos quienes necesitamos un Salvador, y Jesús vino por nosotros, murió por nosotros, no por los perros y los gatos. Le gusten, ¿no?, a los veganos y a los animalistas y progresistas. Jesús vino por nosotros, los seres humanos. Dios ama a su creación. ¿Te parece? También ama a los animales. Cuando terminó la creación, dijo que todo era bueno. ¿Y Jesús qué dijo? No se venden dos pajaritos por una monedita, pero ninguno cae a tierra. El Padre lo permite. Dios tiene cuidado hasta del animalito más pequeño. Claro que Dios ama a los animales. Pero fue por nosotros que envió a su Hijo. Aleluya. Hay quienes podrán identificarse con espíritus de animales, pero nosotros nos identificamos con el espíritu de Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a ver para terminar, hermanos, estos tres aspectos que yo les dije que teníamos que tener presentes. Búsqueda de identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Desconexión social. Ese sentimiento de yo no encajo aquí. ¿Dónde encajo? ¿Dónde estoy bien? Yo no soy de aquí. No estoy bien colocado acá, en esta sociedad, en este mundo, en esta gente. ¿Dónde encajo? Búsqueda de sentido de pertenencia. ¿Para qué estoy aquí? Porque la pertenencia da propósito. Si yo creo que pertenezco a este grupo, el propósito de este grupo me da un propósito a mí en la vida. Pero si creo que no pertenezco acá. Y para todas estas preguntas, Jesús tiene una respuesta. Y esto es lo que tenemos que tener presente, tenerlo siempre en mente a la hora de transmitir el mensaje. ¿Quién soy? Bueno, nosotros somos amados por Dios. Dios quiere redimirnos. Para quien tiene esa búsqueda de identidad, nuestra identidad es la de seres humanos que nos hemos extraviado, pero el Señor vino para redimirnos. Estamos desconectados, bueno, desconectados socialmente, no tenemos un grupo con el que nos identifiquemos, no tenemos un grupo que nos contenga, no tenemos un grupo que nos sostenga. Hay un lugar en la obra de Dios, como hijo de Dios al servicio de Dios. Estamos buscando pertenencia. Bueno, estamos invitados a ser parte del cuerpo de Cristo, la familia de la fe. Y estamos invitados a participar en la obra de salvación eterna. Hermanos, el Evangelio cubre todos esos aspectos. ¿Sí? La búsqueda de la identidad termina en Jesucristo. La desconexión social termina en el cuerpo de Cristo. El sentido de pertenencia
termina encontrando su pertenencia en la familia de la fe en Jesucristo. Espero que esto ya haya sido de bendición, hermanos. Después, como siempre, lo compartimos para que lo puedan escuchar o tomar notas o bueno, o utilizarlo. Espero que sea útil cada vez que nos enfrentemos a estas situaciones o que bueno, que surja con familiares, con compañeros, con amigos, la charla sobre los fenómenos sociales como este que tanto confunden y que necesitan una respuesta también desde la fe cristiana. Yo les invito a orar. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús.